cantaron a Dios, y las mujeres, María, la hermana de Moisés, y otras mujeres, también danzaron con tamboril y danzando y cantando a Dios Padre. Luego ellos empezaron la marcha hacia la tierra de Canaán, y Dios Padre guiaba a ellos con columna de nubes. Por 3 días cruzaba el desierto, pero lamentablemente ellos no podían tomar el agua ni una gota. Por supuesto, y había la columna de las nubes y eso taparon la luz del sol, pero comparando con nosotros, la temperatura era muy alta porque era el desierto. Sin agua y andar en el desierto era una marcha tan dura. Desde los corazones ellos se irritaron. Y 3 días pasaron. Ellos llegaron a Mara y acamparon después de cruzar el Mar Rojo. Mara significa amarga. De veras, en el mar había gran aguas, estanque de aguas. Al ver estas aguas, y los pueblos israelitas corrieron para tomar aguas. Pero el agua era tan amarga y salada, ellos no podían tomar. Por 3 días ellos aguantaron la sed. Pero ante este agua era tan amarga, y por fin esos pueblos no podían aguantar más su impaciencia y se irritaron y se quejaron contra Moisés. Éxodo capítulo 15, versículo 24 dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y así se quejaron contra Moisés. En esta situación, ¿Moisés qué hacía? Eso Moisés tenía única manera de orar a Dios. Eso Moisés se arrodilló otra vez y para clamar a Dios. Y Dios dijo que echara una madera dentro del dentro del agua, y Moisés lanzó aquella madera y el agua amarga se convirtió en agua dulce y potable. Hermanos, y nosotros podemos adivinar que el tamaño del agua del mar, porque en aquel momento y más de 2 millones de personas israelitas debían tomar, y también tenían ganados, por lo que necesitaba un gran montón de aguas, por lo que creo que agua del mar no es pequeña, sino es un tipo de estanque. Por eso ellos no podían tomar, por lo que se quejaron contra Moisés. Y cuando Moisés oraba, y Dios Padre permitió un tipo de milagro, y cuando Dios Padre miraba la fe de los pueblos, Dios no podía hacer, pero gracias a la fe de Moisés, Dios podía convertir el agua en agua potable. Es una historia tan simple. Y en los años 80, Pastor Príncipe predicó sobre esta anécdota. En aquel momento, Pastor Príncipe explicó muy divertidamente y preguntaba a los miembros y respondieron, preguntaba y respondió otra vez. Y eso, en aquel momento los miembros sintieron gran interés. Yo también, oyendo aquel sermón de Pastor Príncipe, yo también preguntaré a ustedes y también les daré la respuesta. La primera pregunta: ¿por qué Dios Padre no dio ni una gota de agua a los israelitas por 3 días en la marcha de desierto? Aunque mostraba gran milagro en el Mar Rojo, dividió el Mar Rojo, es decir, mostraba su omnipotencia, pero ¿por qué no dio ni una gota de agua por 3 días a los israelitas? Y cuando llegó al Mara, ¿por qué Dios les permitió encontrar agua amarga? ¿Es un juego de Dios? Les dije hace un rato, de veras había un montón de gente, más de 12 millones de personas y los ganados. Eso en esta marcha, sin agua, es un gran problema. Además, la estación era verano.
Ahora supongamos que cuando andamos en el verano sin agua, entonces nos irritaremos mucho. Pero no solo un día, sino 3 días. Israelitas debían marchar en el desierto. Aunque había la columna de nube, pero ellos sintieron gran sed y sintieron gran dolor mental. Los ganados también, los pueblos también. Yo les daré la pregunta otra vez. Dios Padre ya sabía que ellos no tenían buena fe, pero ¿por qué no daba ni una gota de agua? Y permitió 3 días después el agua amarga. A esta pregunta. Y si entendemos el corazón de Dios, entonces nosotros no podemos murmurar contra Dios. Porque nuestro Dios siempre quiere dar la respuesta, quiere dar buenas cosas. Porque nuestro Dios es un Dios de amor. Ama a los seres humanos. Nosotros entendemos ese tipo de amor a través del pastor principal. Por 3 días, aunque Dios tenía omnipotencia, no daba ni una gota de agua. Y 3 días después daba el agua amarga. ¿Qué tipo de corazón tenía Dios en esta historia? Creo que Dios también sintió gran dolor en su corazón. A pesar de esto, a propósito, Dios Padre guió a ellos hasta Mara. Pero ¿por qué Dios guiaba y usaba aquella manera? A esta pregunta, yo daré la respuesta. Porque los seres humanos necesitan una experiencia para cambiar su fe de conocimiento en fe espiritual. Eso Dios Padre permitió este tipo de prueba y dificultad para que ellos puedan experimentar la omnipotencia de Dios Padre. Ellos tienen una fe de conocimiento, pero con conocimiento no podía recibir la respuesta. Y eso Dios Padre quiere su conocimiento en la fe espiritual. Eso y permitió este tipo de prueba. Y Pastor Principal nos explicó de esa manera. Los seres humanos, si nosotros, los hombres, oímos el mensaje de Dios, si pudiéramos obedecer 100%, tan solo oír la palabra de Dios Padre, entonces no necesitaríamos ninguna prueba. Pero nosotros nacimos en medio del pecado, desde nacimiento, es decir, nacimos con maldad. Por lo que aunque oímos el mensaje de Dios, no podíamos obedecer el 100% desde el principio. ¿Cuántas personas podría ser así? Casi no. Eso Dios Padre quiere sacar la maldad que está en nuestro corazón y guiar a nosotros al reino de los cielos. Eso Dios Padre permite a nosotros la prueba para que podamos hallar la maldad que está en nuestro corazón y sacar. En ese punto, ¿qué tipo de fe tenían los israelitas hasta llegar a Mara? Porque Dios Padre permitió aquella prueba. Gracias a la guía de Moisés, ellos salieron de Egipto. Y Dios Padre los hizo rodear al desierto para el camino de Mar Rojo. Cuando ellos salieron de Egipto, cuando llegaron al Mar Rojo, ellos tenían fe. Lamentablemente ellos no tenían fe ante Mar Rojo. ¿Por qué ellos no tenían buena fe? Ellos no vieron el milagro de Dios con sus ojos hasta aquel momento. Ellos solamente tenían conocimiento sobre una impotencia de Dios, porque ellos vivieron en Gosén, es decir, se separaron de egipcios. Es cuando Dios Padre permitía 10 plagas en Egipto, los israelitas no vieron estas 10 plagas con sus ojos solamente, pero informado a través de Moisés y Aarón. Había granizos y plaga de úlceras y ganados, y muchos egipcios tenían una gran prueba y enfermedad, egipcios, es decir, fueron informados, pero no podían ver con sus ojos.
Ahora tenemos bastante buenos sistemas, por ejemplo, internet y televisivos, por lo que nosotros podemos saber las noticias de otra nación, otro pueblo, pero aquel momento no tenían ninguna media de comunicación, por lo que israelitas no podían ver ninguna plagas con sus ojos. La Biblia dice claramente, en la tierra de Egipto había plagas, en la tierra de Gosén no había plagas. Además, en aquel momento los israelitas no podían ir a la tierra de Egipto para ver esas plagas por la amenaza de los egipcios. Eso estaba solamente dentro de la tierra de Gosén. Es decir, ningún israelita podía ver esas 10 plagas con sus ojos. La plaga del primogénito también. Éxodo capítulo 12, versículo 11 dice, y lo comeréis así, ceñidos, vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestros bordón en vuestra mano, y lo comeréis. Apresuradamente es la Pascua de Jehová. Es decir, cuando los egipcios sufrieron de muerte de sus primogénitos, israelitas estaban en el Gosén y preparaban las fiestas de Pascua. Ellos no podían dormir aquella noche, comiendo los corderos, pasando la Pascua. Y también Dios dijo en Éxodo capítulo 12, versículo 21, y siguiente, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Es decir, aquella noche, cuando israelitas sufrieron de muerte de sus primogénitos, israelitas estaban dentro de su propia casa, comiendo el cordero, untando la sangre sobre sus puertas y al lado de sus puertas. Ellos no podían ver la muerte de los primogénitos egipcios con sus ojos. Solamente huyeron y el sonido de dolor de los egipcios, es decir, no podían ver claramente la muerte de plaga con sus propios ojos. No tenía experiencia propia. Tiene razón. ¿Es así? Entonces, ¿por qué israelitas salieron con Moisés? Si oímos el estudio de Éxodos, israelitas sufrieron mucho por causa de esclavitud. No podían soportar más y exclamaba a Dios, y Dios aceptó esta oración, y Dios envió a Moisés. Y ellos huyeron. La palabra de... también ellos sabían la historia de Israel, sus ancestros de Abraham, de Isaac, de Jacob. Ellos también entendieron por qué ellos vivieron en Egipto desde José. Y ellos también fueron informados sobre 10 plagas a través de Moisés. Ellos tenían una confianza en Moisés. También tenía bastante conocimiento sobre Dios, por lo que ellos obedecieron a Moisés y salieron de Egipto con Moisés. No es más. Es decir, no tenían otra experiencia. Por fin ellos llegaron ante Mar Rojo. Ante Mar Rojo ellos acompañaron. En aquel momento, detrás de ellos, egipcios llegaron con carros. No había otra alternativa. Debía cruzar el Mar Rojo. Si ellos hubieran tenido la fe espiritual, entonces ellos habría orado a Dios Padre, porque ellos tenían una fe a través de 10 plagas, pero ellos no tenían este tipo de fe, ya que no tenían fe. Normalmente los que tienen poca fe siempre se murmuran. Ellos también se murmuraron y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto, y así se murmuraron contra Moisés. Pero Dios Padre entendió su poca fe, y eso solamente al mirar la fe de Moisés y dividió el Mar Rojo. Ellos cruzaron el Mar Rojo. Luego, y soldados egipcios y carros murieron dentro del Mar Rojo. Ellos también vieron. Es decir, no solo conocimiento. En esta vez, ellos experimentaron con sus ojos, con sus cuerpos.
Es decir, todos los israelitas experimentaron y vieron con sus ojos, con sus cuerpos, este gran milagro de Dios. Hay otra pregunta. Entonces, después de experimentar este gran milagro, ¿ellos podían tener la fe espiritual? A esta pregunta, el pasaje de hoy nos dio la respuesta. Éxodo capítulo 15, versículo 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Si ellos hubieran tenido la fe espiritual en Dios Padre, entonces no habría dicho así. Si no habría dicho y la oración hacia Dios para pedir el agua potable. Ellos confesaron, y ellos habrían confesado con fe. Pero lamentablemente ellos no tenían ese tipo de fe, ellos se murmuraron contra Moisés. Al ver este gran milagro en el Mar Rojo, al experimentar este gran milagro con su cuerpo, ellos no podían tener la fe espiritual, solamente tenían fe de conocimiento. Es decir, por una sola experiencia no puede tener la fe espiritual. Hace 3 días ellos danzaron y con instrumento cantaban a Dios y exaltaban a Dios. Pero 3 días después, cuando tenían una otra dificultad, ellos se mutaron sus corazones y abandonaron sus agradecimientos. Por eso ellos tienen un conocimiento de la omnipotencia de Dios, porque experimentaron y huyeron. Pero dentro de su corazón no puede creer espiritualmente. Todavía tenía la fe carnal. Dios Padre lo sabía. Dios, la meta de Dios no es la liberación de esclavitud simple, no es la bendición carnal, sino Dios Padre quería hacerlos como sacerdote espiritual y guiarlos a la tierra de Canaán y quería hacerles como un ejemplo de la bendición en todas las naciones. La tierra de Canaán simboliza espiritualmente santificación y salvación por completa y también el reino de los cielos. Pero ahora, israelitas, entiende el corazón como conocimiento, entiende la omnipotencia de Dios como conocimiento. Ellos experimentaron esta omnipotencia de Dios, pero todavía no tenía bastante fe espiritual. Su conocimiento no se convirtió en la fe espiritual. Dios Padre podía dar la paz, buenas cosas en la tierra, pero con este tipo de bendición carnal ellos no podían recibir la salvación. Dios Padre quería cambiar a ellos, el pueblo elegido por Dios, y guiar a la tierra de Canaán. Para esto debían tener un tipo de requisito. Eso Dios Padre permitió este tipo de prueba. Ahora nosotros debemos pensar en una cosa, y cuando no tenía buena fe, hermanos, cuando no tenía buena fe y recibir la bendición puede ser una maldición. A veces nosotros podemos ver este tipo de maldición. Por eso depende del corazón. Algunos podían amar más a Dios Padre después de recibir la bendición. Por ejemplo, Pastor Príncipe era así. Aunque no tenía buena fe, recibió la sanidad divina y luego amaba más a Pastor Principal. Pero lamentablemente en mayor caso no era así. Algunos nuevos creyentes recibieron gran bendición financiera. Al principio agradecieron, pero después con aquel dinero empezaron a tomar las cosas mundanas otra vez. Y luego salieron de la iglesia. Es decir, bendición carnal no es la bendición verdadera. Puede ser una maldición. Creo que esos días ustedes están leyendo la autobiografía de Pastor Principal, Mi vida y mi fe. En la fundación de nuestra iglesia, y Pastor Principal era estudiante en la escuela teológica. En aquel momento, unos nuevos creyentes dieron a luz a un hijo y nació muy pronto y temprano, es decir, después de 7 meses de embarazo nació. Tenía muchos problemas y estaba en incubadora. Los médicos se dieron por vencidos de aquel hijo. Esta pareja
Perdón, aquel momento estos esposos, sus padres no tenían fe, no asistieron a la iglesia y luego oyeron la noticia de la iglesia Mamén, eso llevando a su hijo bebé y vinieron a la iglesia central Mamén y recibiendo la oración del pastor principal, su hijo ha sido normal. En 15 días se recuperó por completo. Eso estaban tan felices. Eso, aunque nadie pedía, estos padres hicieron un voto. Cuando mi bebé tiene nacimiento de un año, cumpleaños de un año, y haremos una fiesta para todos los miembros y para el pastor principal. Pero tras el tiempo, ellos no vinieron a la iglesia. Además, aunque ellos tenían primer cumpleaños, ellos no hacían la fiesta con los miembros, sino solamente con no creyentes. Es el corazón del ser humano. La mayoría de los seres humanos tienen este tipo de corazón mutable. En nuestra iglesia, tantas personas recibieron la sanidad divina. Si hubieran estado hasta ahora, entonces ahora tendríamos gran número de los miembros. Pero lamentablemente muchas personas se mutaron su corazón y salieron de la iglesia. Porque nosotros los seres humanos, eso Dios Padre permite a nosotros la prueba hasta la santificación por completa. Porque Dios Padre permite la prueba a nosotros porque Dios Padre ama a nosotros no carnalmente, sino espiritualmente. Dios Padre quiere guiar a nosotros hasta la Nueva Jerusalén. Israelitas no tenían buena fe. Al saber esto, Dios Padre permitió la prueba. En otras palabras, Dios es amor. Eso permitió esta prueba. Dios no tiene amor carnal, sino amor espiritual. Guiar a la tierra de Canaán es el amor verdadero, por lo que Dios Padre quería dar un requisito para entrar en la tierra de Canaán. Y el pastor principal nos dio una parábola. Por ejemplo, supongo que unos padres tienen sus propios hijos y educan a sus hijos hasta la universidad. ¿Por qué? Para que sus hijos puedan tener buena vida. Y eso los padres ganan mucho dinero y gasto para la educación de sus hijos. Hermanos, en Corea del Sur, antes de entrar en la escuela primaria, algunos niños tienen gran espera, pero algunos niños no quieren ir a la escuela primaria. Solamente quieren estar con sus padres. Entonces, sus madres quieren cuidar a sus hijos solamente en su casa. Creo que no. Tomando su mano y arrastra hasta la escuela y a la fuerza y deja la escuela. Y por todo el día se preocupa mucho. ¿Qué padre abandonará a su hijo? ¿Qué padre permitirá a su hijo no ir a la escuela? ¿Por qué? Porque los padres se preocupan del futuro de sus hijos, porque aman a sus hijos. Aunque no tienen mucho dinero y quieren soportar el pago de educación de sus hijos. Cuando yo era estudiante, nosotros no podíamos ausentar a la escuela. Mis padres me dijeron que, aunque yo muera, debía morir en la escuela. En aquel momento, nosotros debíamos ir a la escuela, aunque teníamos mucha enfermedad. Pues gracias a esta educación de sus padres, en mi caso, yo podía estudiar el doctorado. Yo nunca ausentaba de la escuela. Está muy agradecida porque gracias a mis padres yo podía recibir ese gran entrenamiento. Nuestro Dios Padre también. En la prueba y nosotros los creyentes a veces se murmuran y sienten gran dolor, pero Padre Dios será su ojo para soportar este tipo de dolor mental. Por 3 días, Padre Dios no dio el agua. De parte de Dios también sintieron gran dolor y sed. Pero permitió aquella prueba por el amor. Aprovecho para tener esta experiencia y tener la fe espiritual. Dios Padre permitió. Es el amor espiritual de Dios. 어떻게 보면 첫 번째 연단이라고 몸으로 체험하고 난 다음에 받는 첫 번째 연단이라고 볼 수 있겠죠. 그 연단에서 쓴 물이 단물이 되는
Entonces, ¿por qué Dios Padre mostraba el milagro de cambio del agua amarga en agua potable? Sobre esta pregunta, Pastor Principal nos dio la respuesta. A aquel pueblo, Dios Padre quería enseñar el carácter de Dios. Hay varios tipos de carácter en Dios y entre ellos, Dios Padre quería sembrar en el corazón de los pueblos el Dios sanador. Israelitas sabían la omnipotencia de Dios con conocimiento, porque ellos tenían una experiencia de división de Mar Rojo. Pero cuando evangelizamos a no creyentes, supongo que ustedes digan, creo que usarán varias maneras para evangelizar a los no creyentes. Por ejemplo, algunos dicen, si asistimos a la iglesia, recibimos la salvación y iremos al reino de los cielos y vamos a ir a la iglesia. Con esta manera, ¿cuántas personas se oyeran? Y creo que no creyentes dirán, ¿salvación? ¿Reino de los cielos? No me digas tontería. Y así dirán los no creyentes. Pero si digamos, por ejemplo, si vamos a nuestra iglesia, recibimos la sanidad divina. En nuestra iglesia había algunos enfermos, ellos recibieron la sanidad divina a través de la oración de Pastor Principal. Entonces no creyentes tendrán más interés y vendrán a la iglesia. En muchos casos vienen a nuestra iglesia así, porque ellos no saben idea de salvación, no idea de reino de los cielos. No tienen ese tipo de información, ellos no tienen interés. No creyentes. Pero la enfermedad es un problema de la vida, de toda la gente. Porque por causa de la enfermedad muere mucha gente, eso, y los seres humanos tienen un tipo de preocupación y temor por enfermedad. Eso cuando digamos sobre la sanidad divina, nosotros podemos evangelizar más fácilmente. De verdad, en nuestra iglesia hay muchas personas, la mayoría de los miembros, y muchos miembros tenían una enfermedad incurable, y los médicos no podían sanar, y después venían a nuestra iglesia a través de la oración del pastor principal, recibieron la sanidad divina, y ahora se convirtieron en cristianos muy buenos, como ahora. En el Manmin Megón de la semana pasada también, un abuelo vino a nuestra iglesia al oír la noticia de la sanidad divina y luego vino a nuestra iglesia y recibió la sanidad divina. Después su esposa también vino a nuestra iglesia. Su esposa también recibió la sanidad divina. Y todos esos dos miembros estaban tan felices. Es la manera muy útil para evangelizar. Eso Dios Padre quiso mostrar su potencia de sanar. Y mostraba el milagro de cambio de agua. Entonces, ¿qué tipo de madera Moisés lanzó en el estanque de agua y cambió aquel agua en potable, el agua potable? Pastor Principal recibe la profecía de Dios y eso hace el sermón ante nosotros. Y Dios Padre dijo aquella madera. La madera es una madera seca. Dios Padre dijo a Pastor Principal. Por ejemplo, supongamos que en la Biblia estuviera escrito el tipo de árbol, entonces los seres humanos no creerán en Dios, sino buscarían aquel tipo de árbol para sanar y para cambiar el agua en nuestra vida. Eso Dios Padre no permitió el tipo de agua en la iglesia. Eso Moisés obedeció a la palabra de Dios y Moisés obedeció porque creía en la omnipotencia de Dios. Eso y lanzaba una madera seca en el agua y el agua se convirtió en agua potable. Es decir, no se convirtió gracias al agua, sino gracias a la obediencia de Moisés. El agua se convirtió en agua potable. Es decir, con poder de Dios. Madera era el símbolo de la fe, el símbolo de la obediencia de Moisés. No es la medicina.
Con la fe de los israelitas no podía recibir esa respuesta, pero con la fe y obediencia de Moisés recibieron esa respuesta. ¿Qué simboliza esto para nosotros que vivimos en esa sociedad moderna? Por 3 días, por 3 días, israelitas no podían tomar ni una gota de agua y eso tenía gran sed, eso tenía gran espera. El agua. Además, cuando tomaba el agua amarga, ellos tenían más sed. Y así, nosotros también. Nosotros también, antes de hacerse la iglesia, sabíamos sobre Dios como conocimiento. Sí. Porque viviendo en este mundo, nosotros fuimos muchas veces de Dios y del Señor. Y luego vino nuestra iglesia. Algunos tenían un problema de la salud. Algunos tenían problemas de la vida y el negocio. Y eso, con una esperanza de recibir la respuesta, nosotros venimos a la iglesia. Israelitas tenían la fe, israelitas tenían la sed de agua. Y nosotros también teníamos la sed en la vida. Y eso vinimos a nuestra iglesia. Después de venir a nuestra iglesia central también, y huyeron los testimonios de muchos miembros. Al principio, aunque no teníamos experiencia y fe espiritual, nosotros avanzamos, imitando la fe de otros miembros para ir a la Nueva Jerusalén. La Biblia dice, el agua es la palabra. Nosotros teníamos la fe cuando eran nuevos creyentes, pero cuando oímos el mensaje de Pastor Principal, al principio, el mensaje de Pastor Principal era muy amargo. No estaba dulce, era muy diferente de nuestros pensamientos carnales. Pastor Principal dijo, guarda, el día del reposo del Señor es la base de la fe cristiana. Aunque no murmurábamos con nuestra boca, a veces dentro del corazón, dentro de la mente, nosotros pensábamos diciendo que debíamos ganar más dinero. ¿Por qué debemos cerrar la puerta de mi tienda en el día del Señor? También Pastor Principal dijo, dar diezmo, pero nosotros no podíamos obedecer con amén, porque no teníamos suficiente dinero para ganarse la vida. ¿Por qué tengo que dar el diezmo? Es demasiado. Y además dice, estar gozosos, orar sin cesar. Siempre dad gracias en todo y amad a los enemigos. Al principio nosotros no podíamos obedecer. Y no mientas. ¿Cómo se puede vivir sin mentiras? Nosotros pensábamos así. Se santifica y vivir en la vida de verdad. Era tan amarga, no era emocionante. Además, Pastor Principal dice, conforme sembramos, podemos cosechar. Eso nosotros debemos sembrar muchas ofrendas. Es la manera de recibir la bendición. En una parte parece razón. Tiene razón. Pero en otra parte, no tenemos suficiente dinero. Y a veces daba diezmos, a veces no. Cuando teníamos una dificultad financiera, no daban ningún diezmo, ni ofrenda. De esta manera, siempre pasamos por alto y los mandamientos. Pero, por ejemplo, algunas personas tienen muy buen corazón. Por ejemplo, Pastor Principal era así. Cuando leemos una autobiografía de Pastor Principal, nosotros sentimos que eran muy extraordinarios porque Pastor Principal fue emocionado mucho sobre la promesa de Dios en diezmo. Pastor Principal tenía mucha deuda, era muy pobre. Pero cuando oyó la manera de recibir la bendición, Pastor Principal tenía una confianza, por lo que no usaba su propio pensamiento carnal, sino creyó. Eso luego empezó a sembrar un montón de dinero en la iglesia. Además, recibió la sanidad divina de su cuerpo, por lo que siempre trataba de sembrar con gozo. Dios Padre lo vio, eso amaba mucho a Pastor Principal. Eso, Dios Padre dio una promesa de bendecir 100 veces. Nosotros ya sabemos cuántos dineros. Sembraba mucho dinero. Ahora Dios Padre está trabajando muy diligentemente para preparar la bendición financiera para Pastor Principal. Creo que con esta bendición financiera nosotros construiremos el santuario, el gran santuario y cumpliremos la misión mundial.
Es decir, cuando tenemos la confianza en la promesa de Dios Padre, nosotros podemos oír la palabra de Dios como un agua dulce, pero cuando tenemos un pensamiento carnal, la palabra de Dios será muy amarga. La Biblia dice, si alguien golpea a su mejilla, deben dejar la otra. Si alguien pide una túnica, dejarle hasta la capa. 애매히 고난을 받아도 하나님을 생각함으로 슬픔을 참으면 이는 아름답다. 뭐 굉장히 Si padece injustamente, entonces debe aguantar y debe agradecer a Dios. Con conocimiento nosotros podemos entender, pero con el corazón no. Si padecemos injustamente, entonces nosotros debemos discutir para desmentir. Normalmente nosotros vivimos así. Eso las palabras del pastor, las palabras de la Biblia. Será muy amarga. Todavía siente este tipo de amarga, entonces todavía tiene usted pensamiento carnal. Pensamiento carnal es enemistad contra Dios. Por lo que con el pensamiento carnal no puede someter, no puede obedecer a la palabra de Dios. Eso sí tiene mucho pensamiento carnal. Entonces no puede oír la palabra del pastor principal y de la Biblia con amén y sí. Eso sentirán un sabor amargo. Eso el agua del mar, pero el agua amarga de Mara tiene este tipo de significado. Pero cuando Moisés lanzó una madera seca y se convirtió en agua potable, ¿qué significa esto? Expresamente, el pastor principal nos explicó esto cuando Dios Padre mostraba el milagro. Y nosotros también, cuando asistimos a nuestra iglesia al principio, sentimos un tipo de sabor amarga oyendo las palabras de Dios Padre. Pero no salimos de la iglesia. En una parte no quiere salir, no quiere asistir a la iglesia, pero espiritualmente ya cruzamos el Mar Rojo. Eso no queremos volver al mundo. Por lo que, no sé exactamente, pero de veras, yo creo que habrá una nueva Jerusalén. Eso parece muy hermoso y mucha gente lo cree. Eso sí es verdad, entonces yo tengo que asistir de la iglesia central. Amén. Es al principio, aunque sintió un sabor amargo, siguiendo, imitando a otros miembros, si continuamos asistiendo a nuestra iglesia. Con conocimiento sabe el camino de la vida eterna y vida de la Nueva Jerusalén y vida hacia la tierra de Canaán. Eso, y hay personas que hacían una determinación, empezaron a oír la palabra de Dios con un corazón sincero. Entonces Dios Padre permitirá el Espíritu Santo en su corazón. Si el Espíritu Santo viene en nuestro corazón, entonces la palabra amarga se convertirá en palabra dulce. Es una explicación muy razonable. Yo nunca oía este tipo de explicación en otra iglesia, pero el pastor principal nos explicó así. En los años 80 ya explicó en este tema. Eso, oyendo otra vez este sermón, yo pude sentir más gracia. Éxodo capítulo 15, versículo 25 dice, y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Es decir, después de dar el agua potable, los israelitas podían descansar por un momento. Allí Dios Padre dio ordenanzas y mandamientos de Dios. Y el versículo 26 dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y hicieras lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardaréis todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Egipto simboliza el mundo. La enfermedad para egipcios simboliza la enfermedad que está en el mundo. Es decir, si oímos el mandamiento de Dios, si obedecemos, entonces nunca sufriremos de enfermedad. Y Dios dijo, yo soy Jehová, tu sanador. Dios podía convertir el agua amarga en agua dulce. No solo agua, sino también la vida amarga puede ser agua dulce, puede ser una vida dulce.
Hermanos, la razón de la enfermedad. El no creyente no sabe esta razón, por lo que siempre van al hospital cada vez que tenga una enfermedad. Virus, bacterias, los científicos explican, pero todavía no pueden entender algunas enfermedades. Pero espiritualmente, la razón de la enfermedad es la maldad y el pecado. Eso si no resolvemos el problema del pecado, entonces repetirá la misma enfermedad continuamente, en varias formas de enfermedad. Pero Dios Padre dice claramente en la Biblia, aunque asistimos en la misma iglesia, asisten a la otra iglesia, yo nunca oía ese tipo de palabra, aunque yo leía muchas veces la Biblia, yo nunca oía una explicación sobre este tema, sobre la manera de sanidad de las enfermedades. Pero después de venir a nuestra iglesia central, Pastor Principal me explicó muy exactamente con ese sermón. Pastor Principal nos dijo rigurosamente, cuando no tenemos ninguna maldad, ningún pecado, no tendremos una enfermedad. Es una explicación muy audaz, porque supongo que si Pastor Principal tuviera una enfermedad, entonces ¿qué sucedería? Pastor Principal nos explicaba, y si tenemos corazón puro, no tendremos ninguna enfermedad. Además, Pastor Principal nos dijo que si él tuviera alguna enfermedad dentro de su cuerpo, nosotros podríamos salir de la iglesia. Pastor Principal podía decir así porque tiene una creencia y confianza 100% en la palabra de Dios Padre. Eso en nuestra iglesia, los miembros también siempre reflexionan sobre sí mismo cada vez que tenga una enfermedad, sea pequeña o sea grande. Deuteronomio capítulo 28, versículo 20 al 22, la Biblia nos explica por qué tenemos las enfermedades en nuestra vida. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 28, versículo 21, dice sobre varias enfermedades, mortandad y tisis, fiebre, inflamación y de ardor y sequía, calamidad repentina y añublo y perezcas y locura, ceguera, turbación de espíritu y pústula, etcétera, etcétera. Y si Deuteronomio no se explica claramente, cuando tenemos la maldad y sufriremos de este tipo de enfermedad. Eso cuando tengamos este tipo de enfermedades. Pero si nos arrepentimos y entonces podemos recibir perdón a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y luego recibimos la oración de los hombres de Dios, entonces recibiremos la sanidad divina. 그리고 이제 이렇게 질병으로 고생하다가 하나님의 능력으로 치료를 받았다 하더라도 늘 말씀하시죠. También Pastor Principal siempre nos explica, aunque recibimos la sanidad divina a través de la oración, nosotros debemos vivir conforme a la palabra de Dios Padre, sino caer en la enfermedad más seria. ¿Por qué? Después de recibir la gracia de Dios, nosotros debemos agradecer a Dios Padre, debemos oír la palabra de Dios Padre y obedecer. Pero si vuelva al mundo, entonces diablo y Satanás acusarán espiritualmente. Ante esa acusación espiritual de los diablos Satanás, Dios Padre no podía proteger. Es decir, no por causa de Dios, sino por causa de la maldad y pecado de las personas. Las personas sufrirán de enfermedad y maldición. Es la ley espiritual. En otras palabras, si nos arrepentimos, si limpiamos nuestro corazón y recibimos perdón por la sangre preciosa del Señor Jesucristo y recibir la oración del hombre de Dios, podemos sanar todas las enfermedades. Si oímos agua amarga de mar, entonces naturalmente nosotros podemos acordarnos del agua dulce de mar. Cambiar el cambio de agua amarga de mar en agua potable es una obra milagrosa de cuarta dimensión espiritual. Es decir, cuando cambiaba el agua amarga en agua dulce, Dios Padre rodeaba con espacio, cuarta espacio espiritual, y eso con obra de cuarta dimensión cambió. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
En la época de Moisés, en la época de Jesús, hoy en día también Dios Padre está vivo y muestra el mismo poder. ¿Quién mostraba este Dios? Pastor principal nos mostraba esta potencia de Dios Padre a través de agua muan de dulce, agua dulce de muan. En 1992, Iglesia Manmin en Muan se mudó a una isla. Tenía muy buen ambiente, pero había una cosa falta. Es decir, no podía tomar y sacar ninguna agua potable. Aunque sacaba una agua subterránea, la agua subterránea era la agua salada, por lo que debía conectar una manguera hasta 3 kilómetros para atraer agua potable. Por más de un año y vivía así, pero en el invierno y había gran problema en esta manguera y fue congelada y por lo que no podía tomar agua potable en el invierno. Eso el pastor de iglesia Muan oraba mucho a Dios Padre para resolver ese problema. A aquel momento y este pastor tenía muy buena fe, que cuando oraba y recibió una inspiración del Espíritu Santo, él se acordó de la historia del cambio de agua amarga de Mara. Él pensaba que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso hoy en día también. Dios Padre podrá cambiar agua salada en agua potable. En la época de José, en la época de Elías, también hay muchos milagros escritos en la Biblia. También en la época de Jesús, este pastor y consultaba otra vez este tipo de milagros. También, además, en nuestra iglesia Manmin había muchos milagros extraordinarios a través del pastor principal. Este pastor siempre recordaba este tipo de obra extraordinaria histórica en nuestra iglesia central Manmin. Eso después trabajaba diligentemente. En una parte, ellos empezaron a orar con los miembros de Muan. Aquel pastor y los miembros de la iglesia Manmin en Muan siempre clamaron para recibir la respuesta. Además, cuando saludaban mutuamente, siempre confesaban, no hola, sino se convirtió en agua salada, en agua dulce. Ellos siempre saludaban con esta frase. Además, hicieron nueva canción para recordar esta petición de oración. Luego, este pastor vino a pastor principal y pidió continuamente la oración. En enero y invitó a pastor principal, pero pastor principal estaba muy ocupado. Entonces, en febrero, invitó otra vez. En el marzo, otra vez. De esta manera, cada mes, este pastor invitaba a pastor principal. En una parte, ellos preparaban con oración y alabanza, pero ellos no podían recibir la respuesta, no podían recibir la oración del pastor principal por muchos meses. Aquel momento, en 2000 años, desde febrero, por 21 años, pastor principal subió al monte para hacer la oración. Aquel momento, Dios Padre mandó a pastor principal que orara hasta su sudor cambió en gotas de sangre como Jesús. Y eso pastor principal y trataba de orar muy fervientemente. Pastor principal subía al monte al oír esa noticia y iglesia Manmin de Muan ayunaba el relevo para ayudar a pastor principal espiritualmente. Extraordinariamente, por 10 días, durante el pastor principal oraba en el monte, sobre la iglesia Manmin de Muan había arcoíris por 10 días consecutivos. Eso en aquel momento los miembros de Manmin y esperaba una respuesta. Después de terminar la oración en el monte, el pastor principal volvió a Seúl. En 2000 años, aquel momento y la iglesia empezaba una campaña de evangelización y eso pidieron la oración para esta campaña.
Pastor principal oraba para la campaña de evangelización, pero en medio de esa oración, de repente, el Espíritu Santo inspira a Pastor principal. A aquel momento nadie pedía a Pastor principal, pero Pastor principal de repente oraba: Padre, cambia el agua amarga de Muan en agua potable. A aquel momento Pastor Kim Myung-soo recibió con amén aquella oración. Pasó el sábado y llegó al domingo. Y pastor principal dijo abiertamente su oración sobre el cambio de agua amarga de Muan. Y pastor Kim Myung-soo hasta que momento el pastor Kim Myung-soo no chequeaba el cambio y luego fue a la colina, que está un agua subterránea, de agua amarga. Antes de tomar agua, Muan, y pastor Kim Myung-soo sintió gran tensión. Eso cuando tomaba agua, ¡qué milagro! Pastor, agua es dulce, Dios obra. Yo puedo recordar muy antiguamente eso, y en el servicio por la tarde, a qué momento conectamos por teléfono, eso pastor y Kim Myung-soo informó este tipo de milagro. El agua amarga que no podía tomar hasta aquel momento se convirtió en agua potable. Es un milagro, milagro, milagro. Este pastor siempre decía en esta manera. Además de esto, Dios nos dio la bendición extraordinaria, porque Dios es súper bien. Cambio de agua amarga en agua dulce es un gran milagro. No solo unos días, desde 2000 años hasta ahora, 2017, continuaba sacando agua potable en el Muan. Es un milagro. Agua mala de Muan. Pero agua amarga de Muan era un milagro momentáneo. Pero ahora, agua dulce de Muan, podemos sacar continuamente. Además de esto, dentro de agua dulce de Muan, Dios Padre puso la luz de poder del pastor principal dentro de agua dulce de Muan. Esos los que tienen visión espiritual pueden ver una luz de Dios. Ellos vieron que la luz de Dios bajaba hasta una pipa de agua dulce de Muan. Eso cuando el agua del mar traspasaba en la pipa de esta agua dulce de Muan, se convirtió en agua potable de Muan. Eso, de esa manera, Dios Padre puso un poder de pastor dentro de esa agua dulce de Muan. Y cuando tomamos con fe, entonces, depende de nuestra fe, recibimos la respuesta y sanidad divina. Además, cuando usamos esa agua dulce de Muan a los animales y ganados y plantas, entonces los ganados también sobrevivieron. A veces algunas gallinas y algunos pollitos sobrevivieron, y algunas colchinas también, y ha sido más grande a través de agua dulce de Muan. Además, un becerro iba muriendo, pero cuando tomaba agua dulce de Muan y sobrevivió. A aquel momento los veterinarios se dio por vencido con este becerro, pero agua dulce de Muan revivió a este becerro. Excepto esto, tenemos muchos testimonios. ¿Cómo se podía hacer así? Gracias al espacio de cuarta dimensión, también la luz de Dios llegó hasta agua Muan. Y eso cuando pasaba esta pipa y se convirtió en agua potable y dulce.
Además, en esta agua hay la luz de poder del pastor principal, por lo que cuando tomamos, cuando hacemos con fe, la Biblia dice, según su fe, sea así. Y así, conforme a nuestra fe, recibimos la respuesta. Eso, Muan ha sido un lugar santo de agua dulce de Muan. Además, cuando vamos a aquel lugar, podemos abrir nuestros ojos espirituales, podemos ver los ángeles y el huerto de Edén. Es un lugar muy espiritual, por lo que cuando hacemos una reunión podemos recibir la respuesta más fácilmente. Eso ha sido un lugar santo. Pero el diablo Satanás no estaban en silencio. Eso se murmuraron y engañaron a las malas personas y muchas malas personas y hicieron rumor falso contra agua musulmán. Eso, pero nuestra iglesia no luchaba, no discutimos eso y pedimos un examen de administración de alimentos y medicamentos de Estados Unidos, FDA, y recibimos un examen médico. Y recibimos un examen en 5 campos, y examen de metal, examen de medicina agrícola, y examen de reacción de piel, y examen de toxicidad, y el examen de mineral. Comparado con otros aguas minerales del mundo muy famosos, y agua dulce de Muan es mejor, superior a otras aguas del otro mundo. También recibieron un patente de FDA. Por eso no vendemos a nadie porque es un regalo de Dios y gratuitamente ustedes pueden tomar. Pero para bloquear el rumor falso y crítico, nosotros recibimos esta patente y recibimos este examen de FDA. Quiero decir la conclusión. A través del cambio de agua amarga de Mara en agua potable, nosotros podemos entender el corazón de Dios Padre. Dios Padre no daba la prueba con su ira, sino ya que amaba a los israelitas, permitía aquella prueba. A nosotros también, Dios Padre nos permite la prueba porque quiere guiar a la Nueva Jerusalén. ¿Por qué? Porque sin prueba nosotros no podemos hallar la maldad que está en nuestro corazón. Y eso, a pesar de que sintió el dolor de Dios Padre y permite a nosotros las pruebas para que podamos hallar la maldad. Cuando pasamos esa prueba y nuestro conocimiento se convertirá en la fe espiritual. Con esta fe espiritual podemos recibir la respuesta y bendición. Y Dios Padre quiere dar esta bendición a nosotros. Y eso Dios Padre permite a nosotros la prueba. El agua amarga de Mara también. Se puede entender con este concepto. Santiago capítulo 2, versículo 19 al 20 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir, demonios también creen en Dios. Ellos saben en Dios. En la Biblia, demonios saben a Jesús y a diablos. Es decir, saber y creer es muy diferente. Demonios saben, pero no pueden recibir la salvación. Y versículo 20 dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Hermanos, naturalmente, el manzano debe producir las manzanas. Es una evidencia de árbol de manzano. Y así, nosotros somos hijos de Dios Padre. Entonces debemos producir los frutos del Hijo de Dios Padre. Para cambiar a nosotros como los árboles verdaderos, Dios Padre permite a nosotros el Espíritu Santo. Cuando mora el Espíritu Santo en nuestro corazón y nos enseña contra el pecado, justicia y verdad, y para que podamos convertirnos en los hijos verdaderos de Dios Padre. De esta manera, nosotros recibimos una prueba y refinamiento para purificar nuestro corazón. Esa es la razón por que Dios Padre nos permite la prueba. No es la maldad de Dios, sino ya que nos ama tanto. Porque Dios Padre quiere guiar a nosotros hacia la tierra de Canaán, la Nueva Jerusalén. Quiere purificar nuestro corazón hasta el espíritu completo. Realmente los padres quieren educar a sus hijos hasta el doctorado. Es la misma razón. Dios Padre quiere
entrenará a nosotros como los hijos verdaderos de su Padre y luego nos dará gran gloria eterna. Y Dios Padre quiere compartir su amor y felicidad eternamente en el reino de los cielos. Esta es la razón de la prueba. Todavía no quiere recibir la prueba, entonces hay una manera para evitar la prueba, la santificación. Si se ha santificado más rápidamente, entonces no recibirá la prueba. Por supuesto, algunos hombres de espíritu reciben la prueba, pero no prueba por causa del pecado, sino para agrandar la vacía de nuestro corazón. Dios Padre permite la prueba, pero aquella prueba será la prueba muy feliz. Meditando en la palabra de hoy, oramos juntos. Padre Dios, muchas gracias. Hoy yo expliqué sobre el agua amarga de Mara. A través de eso, nosotros consultamos otra vez y pensamos otra vez sobre el amor de Dios Padre, porque nos permite la prueba. A pesar de que siente el dolor, Dios Padre, porque quiere dar la prueba, ya que nos ama tanto, quiere guiar a nosotros hasta el reino de los cielos. Dios Padre, permita a nosotros esta prueba, porque nos ama espiritualmente. Muchas gracias por este entendimiento. También a través del cambio de agua dulce de mua, nosotros recordamos la obra de Dios vivo. Nosotros siempre podemos tomar esta agua dulce de mua. Muchas gracias. Orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a recibir la oración de sanidad de nuestro pastor principal por video. Por favor, pongan sus manos en su parte enferma o dolorida. Si usted no está enfermo, por favor, coloque sus manos en su corazón por la respuesta de su deseo. Por favor, reciban la oración con fe. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar, que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas, que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan, que todo resfrío, fatiga y enfermedad de la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad, para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor,
y a sus oraciones. Aumenta la fe, la esperanza y el amor de que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dale sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar: Dios me ha respondido y he sido bendecido por Él. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ofrezcamos los diezmos de las ofrendas cantando el himno Amén número 149. Gloria Celestial número 2. Dios es digno de recibir gloria. Dios es digno de recibir gloria. La iglesia de amor llena de gloria, donde Dios es digno de toda gloria. El gran amor del Padre cubre a toda esta iglesia. El amor del Padre sobreabunda en toda esta iglesia. Dios es digno de recibir gloria. Dios es digno de recibir gloria. La iglesia del amor llena de gloria, donde Dios es digno de toda gloria. El gran amor del Padre cubre a toda esta iglesia. El amor del Padre sobreabunda en toda esta iglesia. Tenemos anuncios. Por favor, consulten la página